Gracias. 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 Este procedimiento tendrá una duración de 40 a 60 segundos. Mójese las manos. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese la palma de la mano. Frote la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa. Frótese la palma de la mano entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta. Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos, séquese con una toalla y cierre el grifo usando una toalla. Ahora sus manos son seguras. Información tomada de la Organización Mundial de la Salud. Use desinfectante de manos cuando no pueda usar agua y jabón. Este es un mensaje del Comité de Sanidad Portuaria del Departamento de Antioquia para hacer frente al coronavirus. Hola, muy buenos días. Gracias por conectarse a este espacio Encuentro de Mercados Protección, un espacio que hemos desarrollado para ustedes desde la tranquilidad de nuestros hogares para entregarles la más completa información que les permita entender lo que está pasando en el entorno mundial, en el entorno nacional, con la economía y los mercados y sobre todo el impacto que esto puede tener en el corto, mediano y largo plazo con el ahorro que construimos en nuestras pensiones, nuestras cesantías, el ahorro en pensiones voluntarias en general, ese ahorro que administra protección con todo el profesionalismo para el futuro y la tranquilidad de ustedes y de sus familias. Les doy la bienvenida a este encuentro que durará aproximadamente una hora y en el que nos acompaña la Plana Mayor, el equipo de expertos de inversiones de protección, Felipe Herrera, nuestro vicepresidente de inversiones, y Juan Ignacio Medina y Julián Cárdenas, también del equipo de inversiones, para que resolvamos dudas, entendamos y podamos conversar de una forma muy amena de lo que está pasando y sobre todo tengamos la tranquilidad de que nuestro ahorro está en las mejores manos. Bueno, nuevo saludo ahora sí a nuestro equipo de inversiones de protección. Voy a comenzar con Felipe Herrera. Felipe, ¿cómo está todo por allá en tu casa? Hola, buenos días Sandra y a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Bueno, pues como tú, los 2.000 colaboradores de protección, hoy el 100% de colaboradores estamos desde nuestras casas prestando el mejor servicio a nuestros clientes y garantizando esa completa asesoría que nos ha caracterizado. Y terminó el primer trimestre del año y con ello, pues obviamente hay unos resultados en las cuentas que administramos, en la economía, en los mercados nacionales. ¿Cómo cerró a una mirada general los mercados en este primer trimestre, Felipe? Quisiera comenzar por ahí. Bueno, muy bien. Indudablemente marzo fue un mes caracterizado por la alta variabilidad de los precios de los activos, especialmente aquellos activos que conocemos como acciones internacionales y acciones domésticas. Podríamos caracterizar, por ejemplo, el retorno de las acciones en Estados Unidos, con una desvalorización cercana al 23%. Es de resaltar que es histórica la velocidad de la desvalorización de las acciones en este contexto de la incertidumbre por el coronavirus y la guerra del petróleo. También podríamos resaltar una devaluación acelerada del dólar con respecto al peso, cercana al 25% en el primer trimestre del año. Esto nos permite resaltar que efectivamente tuvimos un primer trimestre muy volátil, en donde los activos reflejaron la incertidumbre de los inversionistas y en donde plantea retos bien importantes para los siguientes 3 trimestres del año. Felipe, mucha gente se pregunta qué tiene que ver eso que pasa en los mercados con el ahorro que yo tengo para mis pensiones, el aporte que hago mes a mes o que me hace el empleador mes a mes, porque hay una correlación entre lo que pasa en las economías y los mercados con lo que ocurre con nuestro ahorro en pensiones, en cesantías o en pensiones voluntarias.
Muy bien. Lo primero es recordar que los fondos de pensiones administramos las inversiones de nuestros afiliados a través de portafolios de inversión diseñados con características de largo plazo. Tenemos en el portafolio, en el caso de pensiones obligatorias, portafolios como mayor riesgo, como moderado, como conservador y el portafolio retiro programado para nuestros pensionados. El horizonte de inversiones es de largo plazo y eso nos permite a nosotros asumir riesgos de mercado a través de los mercados de acciones y de renta fija principalmente. Cuando invertimos en mercados accionarios a través de instrumentos domiciliados en el extranjero y en Colombia, estamos teniendo una exposición a los ciclos de la economía, tanto ciclos de expansión como ciclos de contracción. Igualmente estamos teniendo exposición a la volatilidad que se genera propia de la geopolítica, es decir, las tensiones que hay entre diferentes países, entre diferentes gobiernos. Eso hace que los activos se valoricen y se desvaloricen como producto de la incertidumbre de lo que puede ocurrir en el futuro. Es decir, nosotros los inversionistas siempre estamos pensando ¿qué puede ocurrir en el futuro? ¿La economía puede crecer más? ¿La economía será que va a decrecer? ¿Habrá más confianza inversionista? Y en la medida en que tenemos más certeza de lo que creemos va a ocurrir, esos activos pueden estar un poco más tranquilos con ciertas valorizaciones. En la medida en que tenemos más incertidumbre acerca de lo que va a ocurrir con esos elementos, estos activos tienden a cambiar fuertemente de precio, inclusive en oportunidades a valorizarse, pero también, como ha ocurrido en el primer trimestre del año, a desvalorizarse. Por lo tanto, toda esta incertidumbre asociada a la pandemia global, lo que ha sembrado en el mundo inversionista es un efecto de incertidumbre y, como lo explicábamos hace un minuto, eso genera que los activos se desvaloricen producto del desconocimiento de qué puede pasar con las economías en los meses que vienen. De esta forma, los portafolios que estamos administrando, como invierten en acciones y como invierten en activos de renta fija, se han afectado dada esta incertidumbre global. Pero la expectativa que tenemos es, con el horizonte de largo plazo y con las estrategias de diversificación, que podamos tener, como lo hemos visto en las últimas semanas, una continua recuperación del valor de estos activos como producto del regreso de la confianza inversionista en los mercados. Voy a hacer una pausa contigo, Felipe, y voy a saludar a Juan Ignacio Medina, quien justamente antes de comenzar este streaming nos estaba contando un poco de lo que ocurrió en las últimas 2 semanas en los mercados y precisamente esa reacción que empieza a haber relacionado a lo que Felipe nos menciona de cuando se empieza a recuperar la confianza inversionista, los mercados inmediatamente responden. Juan Ignacio, buenos días. Te saludo en tu casa y si quieres complementar con lo que estábamos hablando de cómo cerró marzo, sobre todo en esa última semana que hubo una reacción favorable de algunos de los mercados. Sandra, buenos días y buenos días para todos los que nos están viendo. Efectivamente, las últimas 2 semanas de marzo vimos un movimiento de recuperación bastante importante y se podría explicar por algunas medidas que han tomado tanto los principales bancos centrales a nivel global y los principales gobiernos. Específicamente, Estados Unidos aprobó la tercera semana del mes de marzo un paquete o ayuda fiscal cercano a los $2 trillones orientado a apoyar tanto a los hogares en los Estados Unidos, a las empresas y al sector salud. Esto, de una u otra manera, si bien no es cierto que sea la solución al problema de fondo, que sabemos que es el coronavirus, sí empieza a generar cierta, no tranquilidad, digámoslo, porque todavía es muy incierto el panorama, pero sí genera un efecto que contrarresta un poco toda esta incertidumbre generada en el último mes y medio. Cuando vemos entonces los mercados en la tercera semana del mes de marzo reaccionan de una manera muy positiva, veamos como el índice americano, el S&P 500, subía un poco más del 20% en solo 3 jornadas. Esta también es la valorización más importante en los últimos 40, 50 años aproximadamente, que también se vio reflejada en mercados locales como el de renta variable, que también en cuestión de 3 días subía algo cercano al 20%. Entonces sí vimos que a pesar de la incertidumbre que todavía está en el ambiente y creemos que todavía va a permanecer algunas semanas hacia adelante, vemos como algunas noticias orientadas a generar, por un lado, liquidez,
que le compete a los bancos centrales, y por el otro lado, ayudas fiscales, es decir, recursos a los hogares y a las empresas, generan por lo menos cierta estabilización que en el corto plazo ha mostrado cómo han permitido los mercados reaccionen favorablemente, que al cierre de marzo se observan los resultados, una mejora versus lo que hubiera pasado 15 días atrás, inclusive cuando tuvimos el último streaming, el resultado era un poco diferente. Efectivamente, aquí hemos venido hablando de 3 meses y en esos 3 meses hay un corte que nosotros debemos registrar en los extractos de nuestros afiliados a los fondos de pensiones obligatorias y de cesantías y en el mes para los afiliados a voluntarias. Felipe, algunos medios de comunicación ya empiezan a registrar en sus páginas titulares como rentabilidades negativas para los ahorradores a los fondos de pensiones. ¿Cómo entender esto que ha pasado en el trimestre versus esa orientación de largo plazo de la que tú siempre nos hablas con la perspectiva de ahorro pensional que estamos construyendo? Ahí perdí un poco no estoy oyendo a Felipe. Ahí mejor, perfecto. Ahí sí, claro. Indudablemente en el primer trimestre tuvimos unas rentabilidades negativas en las inversiones, pero esto es producto usualmente de la dinámica de portafolios de largo plazo. Entonces, aquí hay que tener 2 elementos en consideración. El primer elemento que hay que tener en consideración es que los aportes que se están realizando precisamente en este periodo de desvalorización de los activos son los aportes que van a tener la mayor capacidad de capitalización en el mediano y largo plazo. Es decir, es justo en este momento, cuando los activos están desvalorizados, que tenemos la oportunidad de comprar activos que nos van a generar rendimientos superiores en los meses y en los años que vienen. Entonces, es claramente una insatisfacción de corto plazo, pero que va a compensar de manera significativa esas rentabilidades favorables de los años posteriores. Entonces, el primer elemento es que aquí hay que conservar la calma, hay que entender que la dinámica de los portafolios es de largo plazo y eso implica resistir la tentación de mover las inversiones de muy corto plazo, producto del miedo e incluso producto de esas sensaciones que se generan cuando las cuentas se desvalorizan en pocos meses. Un elemento adicional relevante, lo mencioné hace unos minutos, es que esta es la desvalorización más acelerada que ha ocurrido en la historia. Es decir, usualmente tenemos periodos de desvalorización como ocurrió en la crisis financiera global del 2008-2009 que puede durar hasta un año y medio sin ninguna dificultad. Pero aquí tuvimos una caída de los índices accionarios cercana al 30% en cuestión de 2 a 3 semanas. Eso es histórico y no había ocurrido en todo el periodo que tenemos, por ejemplo, del Standard & Poor's 500. El siguiente elemento que tenemos que considerar es que tenemos en los multifondos diferentes perfiles de riesgo. Aquellos clientes que están en los portafolios de acumulación, que les falta 20, 25, 30 años para hacer la solicitud de pensión, indudablemente se están beneficiando de este periodo porque sus aportes están adquiriendo activos desvalorizados y son precisamente esos activos los que nos van a permitir aumentar las tasas de reemplazo en los años que vienen. Y los clientes que están más cerca de la etapa de solicitud de pensión o aquellos que están ya inclusive en la edad de retiro tienen portafolios con menor exposición a los activos riesgosos porque la idea es de preservación de capital. Entonces, indudablemente tenemos esos 2 elementos que tener en consideración. Entonces, es muy importante que acá tengamos la prudencia y la tranquilidad de entender que son dinámicas de corto plazo y que la administración profesional de estas inversiones implica aceptar que es imposible predecir el punto en el cual estos activos comienzan a valorizarse nuevamente. Pero lo que sí ha demostrado la técnica y por qué no los estudios y la academia al respecto de estos portafolios es que hay que tener mucha paciencia, tranquilidad y conservar las inversiones riesgosas en estos periodos de alta volatilidad. Entonces, para concretar un poco tu respuesta, cuando hablas de los multiportafolios o de los multifondos mejor, estamos hablando de uno de mayor riesgo, donde deben estar las personas más jóvenes, uno moderado cuando yo estoy como en etapa intermedia y uno conservador al que vamos migrando cuando ya estamos más próximos a la edad de pensión, que es cuando nos falta 5 años. Y hay un cuarto que es exclusivo para los pensionados, que es el de retiro programado. Nos pregunta Jorge, dice, buenos días, en las pensiones obligatorias las caídas en los últimos días han sido bastante altas y yo tengo 59 años, es un hombre. ¿Qué debería hacer para mantenerme en mi portafolio y poder recuperar en este poco tiempo que me queda esas pérdidas que he visto en mi extracto?
Bien, lo más probable es que ese portafolio para una persona que tiene 59 años y pueda estar al menos un par de años más en ese portafolio conservador, es altamente probable que en la medida que se reduzca la incertidumbre de la pandemia global y de la tensión geopolítica por el precio del petróleo, los activos tiendan a recuperarse. Para poner un ejemplo tan solo de las últimas 2 semanas, nosotros tuvimos una caída de los índices accionarios donde el punto mínimo se acercó al 24, 25, 26 de marzo aproximadamente. Desde ese momento hasta hoy, tan solo en menos de 2 semanas, hemos tenido recuperaciones cercanas al 20% de los activos. ¿Qué implica eso? Eso no es nuevo para nosotros, ya lo conocemos de la historia y nos implica estar con disciplina invertidos en los portafolios. Para poner un ejemplo, si uno se llega a perder estos días de recuperación, le costaría años volver a llegar al nivel de capitalización de esos valores que tenía antes de comenzar estas desvalorizaciones. Entonces aquí implica disciplina, implica paciencia y conservar en la medida de lo posible esas inversiones durante el plazo correspondiente para recibir la recuperación de este periodo. ¿Qué no debemos hacer? Si fuese posible, hacer una recomposición de esos portafolios de manera tal que yo esté más tranquilo emocionalmente pensando que porque ya no tengo activos riesgosos no voy a percibir más desvalorizaciones, pero que cuando llegue la valorización o la recuperación yo no tenga la capacidad de beneficiarme de ese nuevo ciclo. Por lo tanto, esto implica disciplina y es indudable que hay una incomodidad de ver rentabilidades negativas. Claro, eso es una emocionalidad natural y humana. Por lo tanto, ese es el rol de nosotros, administrar estos portafolios de manera profesional con la técnica respectiva para verificar que efectivamente cuando los activos se recuperen, esas pérdidas que tuvimos cuando se generó la incertidumbre se comienzan a recuperar también de manera importante. Al parecer, Daniel es un afiliado más joven que Jorge porque nos pregunta cómo nos ha afectado a los que tenemos el tipo de fondo de mayor riesgo en esta pandemia y qué debemos hacer. Pues para Daniel y para todos los clientes del portafolio mayor riesgo, resalto que es una oportunidad en el largo plazo, porque lo que está ocurriendo en este momento es que los aportes que están llegando al portafolio de mayor riesgo están comprando acciones en unos precios que no se veían hace muchos años, con unos descuentos relevantes, y que en el momento en que llegue un poco más de tranquilidad a este contexto global, es justo ese portafolio, el que más participación en acciones tiene, el que más rápido se va a recuperar. Lo que debemos destacar acá para todos nuestros clientes, no solo Daniel, sino de cualquier multifondo, es que es impredecible el minuto en el cual los mercados comienzan a recuperarse. Tenemos algunas estadísticas y lo mejor que podemos hacer es ir a la historia y tratar de evidenciar qué ha ocurrido en periodos de crisis anteriores. Por ejemplo, ¿qué hemos evidenciado? Si vamos a la crisis financiera del 2008-2009, allá identificamos que durante el periodo de caída del índice accionario del S&P 500, las acciones norteamericanas, por poner un referente, hubo de manera intermedia 6 periodos de recuperación muy acelerados y nuevamente las acciones seguían desvalorizándose. ¿Qué quiere decir eso? Que es imposible identificar si una recuperación de corto plazo ya es el inicio de una nueva tendencia o es tan solo un descanso de esa dinámica que está teniendo los activos en el corto plazo. Más allá de tratar de identificar eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Identificar cuáles son las fuentes de incertidumbre y tener una expectativa de si esas fuentes de incertidumbre son indefinidas o deberían terminar en algún momento del tiempo. De nuevo, la pandemia, no tenemos exactamente la claridad de cuándo va a finalizar, pero tenemos una expectativa que en pocos meses vamos a ver una disminución de los casos de la expansión de la pandemia y eso va a traer nuevamente la confianza inversionista. Y lo segundo es que las tensiones geopolíticas, por fuertes que sean, en particular entre Rusia y Arabia Saudita, se deben subsanar debido a que estos países dependen del precio del petróleo e indudablemente no pueden persistir durante años con los precios bajos que tienen en este momento. Felipe, aprovecho y le cuento que tenemos aproximadamente 2.000 personas conectadas en este momento en nuestra plataforma. Envío un saludo muy especial a los colaboradores y directivos de Colombina que hoy nos acompañan, cerca de 400 colaboradores dentro de su plan de formación. Incluyeron hoy este streaming de mercados
y están hoy conectados, enviándonos sus preguntas y también aprendiendo con nosotros y con el equipo de inversión. Tenemos una pregunta en nuestro chat. Recuerden que nos pueden seguir enviando todas sus inquietudes a través de nuestra plataforma de Facebook, de Twitter o de Eventos Protección. Justamente nos escribe Alexander Mosquera Cruz, dice, ¿cómo está compuesto el portafolio de inversiones para cesantías largo plazo? Y hay una siguiente pregunta que de una vez te la dejo también de Alexander, y es, si la normatividad exige una rentabilidad mínima en cesantías, ¿por qué la rentabilidad en este periodo de tiempo para el portafolio de largo plazo está siendo negativa? Bien. La Superintendencia Financiera de Colombia publica de manera mensual la composición detallada de los portafolios de inversión, y esto lo que permite es contarle a todos los afiliados efectivamente cómo están construidas las inversiones que respaldan sus ahorros. El portafolio de cesantías largo plazo aproximadamente es un portafolio que tiene un 40% de su composición en acciones globales, no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos, en Europa, en Japón y en países emergentes. El otro 60% del portafolio aproximadamente está invertido en activos de renta fija, no solo en Colombia, sino nuevamente a nivel internacional. Entonces es un portafolio que en números grandes podríamos decir que es un 40% acciones y aproximadamente un 60% de renta fija. Podría hacer ciertas precisiones porque es un activo que también tiene exposición a un sector inmobiliario, a unos activos que hacen parte de mercados de capital privado, etcétera, pero esos son los grandes números que representan la dinámica del riesgo de ese portafolio. El segundo elemento es la rentabilidad mínima. Efectivamente, la superintendencia nos regula a las AFPs y cada mes nos exige una rentabilidad. Esa rentabilidad también está asociada al valor de los activos, es decir, en la medida de lo posible, los fondos de pensiones tenemos que entregar esa rentabilidad mínima para nuestros clientes, pero la rentabilidad que la superintendencia nos exige también depende al mismo tiempo de las inversiones que estamos haciendo en estos portafolios. Por lo tanto, como esas inversiones se han desvalorizado, claramente la rentabilidad mínima también desciende de manera paralela con las inversiones que tenemos en los portafolios. Es decir, reconoce que el proceso de generación de rentabilidades de nosotros como administradores profesionales depende de la dinámica de los activos. Y lo que propende esta normatividad es que efectivamente un administrador profesional orientado al largo plazo tiene una composición de activos de renta fija, de renta variable y también de activos alternativos que le permite exceder de manera prudente en el tiempo una rentabilidad que la superintendencia calcula como la mínima que un administrador profesional debería generar en un periodo de, en este caso, entre 3 y 4 años. Felipe, cuando hablamos de cesantías y mencionamos un portafolio de largo plazo, es un portafolio al que migraron los recursos que ya llevaban más de un año en protección. Pero hay otro portafolio que es el de corto plazo, al que seguramente entró la mayoría de los aportes que consignaron los empleadores el 14 de febrero. ¿Qué ha pasado con ese portafolio que atiende más los retiros que se nos están dando por estos días? Bien. Efectivamente, en cesantías tenemos dos portafolios. El que acabamos de explicar, que es el portafolio de largo plazo, que es, como su nombre lo indica, un portafolio que tiene una exposición a acciones globales, y un portafolio de cesantías corto plazo. El portafolio de cesantías corto plazo es un portafolio que está completamente ajeno a activos como las acciones. Es un portafolio que principalmente está invertido en activos líquidos de muy corto plazo, principalmente cuentas de ahorro, CDTs de muy corto plazo, y lo que pretende es que ni se beneficie ni se perjudique por la volatilidad de los activos que hemos nombrado son acciones o renta fija que tienen volatilidad. Ese portafolio ha sido casi que inmune a esta volatilidad que hemos tenido en los últimos meses. Y digo casi porque es inevitable que el portafolio también tenga ciertos movimientos en algunos días de desvalorización. Pero en lo corrido del año, ese portafolio ha tenido una rentabilidad ligeramente positiva, permitiendo que los aportes de todos nuestros afiliados se hayan preservado desde el momento que el empleador lo realizó en la administradora Protección. Por lo tanto, es muy importante que los clientes de cesantías corto plazo reconozcan que ese aporte se ha preservado muy bien ahí y que hasta agosto de este año, a menos que hayan seleccionado de manera voluntaria permanecer en cesantías corto plazo, en agosto esos portafolios migrarían al portafolio de cesantía a largo plazo,
en donde lo que hacemos ya es administrarlos con un perfil de riesgo mayor, bajo la expectativa que van a estar ahí en ese portafolio durante varios años, con el fin de beneficiarse de la posible valorización de los activos como las acciones y la renta fija de mediano y largo plazo. Pero en concreto, el portafolio cesantías corto plazo ha preservado de manera satisfactoria el aporte que recibió en febrero de parte de todos los empleadores. Voy a volver al tema de pensiones obligatorias. Nos escribe María Nidia Vázquez. Ella dice, en menos de 8 días he perdido un porcentaje importante de mi bono pensional con el cual espero complementar mi derecho a la pensión. ¿Cómo pudiera congelarlo para no seguir perdiendo, entendiendo que mi pensión o la edad estimada en la que cumple años es en agosto y ahí estaría tramitando su pensión en el mes de agosto? ¿Qué pudiera hacer ella para frenar un poquito eso y alcanzar a tener esa recuperación de la que nos has hablado? Indudablemente, este es un momento que nos afecta. Los fondos de pensiones no son ajenos a toda esta incertidumbre global. Como ustedes ven, todos los colaboradores de protección ahora estamos haciendo un trabajo remoto desde nuestras casas, cuidándonos, porque no es menor esta situación que está ocurriendo no solo en Colombia, sino en cualquier país emergente y país desarrollado. Entonces, primera característica, esto es histórico, estar en medio de una pandemia global. ¿Eso qué implica? Que las inversiones se han afectado y han tenido un impacto de corto plazo relevante. Yo ahorita mencionaba que es el más rápido, la desvalorización más rápido que hemos visto desde 1930. Es histórica la velocidad de esta desvalorización. El siguiente elemento que hay que mencionar es que cuando recurrimos a la historia y cuando recurrimos a las mejores técnicas de administración de inversiones, identificamos que efectivamente la mejor estrategia o aquella que por lo menos tiene mayores posibilidades de éxito es aquella que permite preservar los activos, inclusive volátiles en este periodo de incertidumbre. Usualmente esa estrategia tiene mayor posibilidad de generar una recuperación que la estrategia de vender los activos volátiles en el periodo de la incertidumbre. Esa segunda estrategia tiene menor posibilidades de ser exitosa cuando vamos a la historia y miramos qué hubiera pasado. Por lo tanto, tanto en este caso como el de cualquiera de los clientes que tenga el temor de desvalorizaciones, la mejor recomendación es, en la medida de lo posible, preservar sus inversiones, identificar las fuentes de riesgo que estamos teniendo y reconocer que este es un periodo excepcional que implica esperar unos meses mientras encontramos un punto de quiebre de la incertidumbre global. Vuelvo a hacer mención de lo siguiente. En tan solo 2 semanas hemos recuperado una rentabilidad del 20% en las acciones globales. Eso también es histórico. Ahorita lo mencionaba Juan Ignacio Medina. ¿Eso era predecible? Claramente no es predecible esa dinámica. Por lo tanto, si uno se pierde 2 semanas como las que acabamos de visualizar, estaríamos teniendo un impacto de desvalorización que yo ya me demoraría años en recuperar. Un ejemplo bien importante, mientras estamos en medio de este streaming, un día como hoy, las acciones en un solo día vienen recuperándose 4%, más de un 4% a nivel global, en un solo día. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en estos periodos de volatilidad es importante tener la emocionalidad bajo control, sin desconocer el impacto negativo que genera la sensación de ver un extracto con rentabilidades negativas y con una desvalorización. Pero en la medida que yo pueda tener la prudencia y la tranquilidad de conservar esas inversiones y esos portafolios para que se beneficien de días como los que estamos viendo hoy, tengo mayores posibilidades de recuperar esas inversiones en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, de nuevo, para ser concreto, si incluso yo tuviera la posibilidad de rebalancear mi portafolio, sacar los activos hoy y ponerlos en una cuenta de ahorro para que no tengan más exposición a la volatilidad, aunque emocionalmente pareciera una buena estrategia, lo que permite identificar el análisis histórico es que es una estrategia que tiene menos posibilidades de éxito. Y efectivamente nuestra responsabilidad profesional es propender porque estas inversiones se recuperen a favor de los clientes de la mejor manera posible. Nos pregunta Luis Fernando Valencia, quizá él es pensionado de nuestro fondo de retiro programado. Él dice, una persona ya pensionada y con 65 años de edad, ¿de qué manera va a haber afectado el valor de su mesada mensual con la situación que estamos viendo? Bien,
Nuevamente, aquí tendríamos que revisar caso por caso y es muy importante la cercanía y ponemos al servicio de todos nuestros clientes nuestros canales de comunicación para que miremos de manera individual cada uno de los casos. ¿Por qué? Porque hay clientes que tienen un saldo en la cuenta individual de mayor capitalización que otros, hay clientes que tienen un nivel de edad diferente al de otros, por lo tanto, cuando hacemos ese cálculo que con frecuencia llamamos actuarial, que lo único que quiere decir es que tenemos en cuenta el saldo de su cuenta individual, la edad de nuestro cliente, la edad de sus beneficiarios y otros elementos respectivos, pues podemos encontrar qué posibilidades tiene ese saldo de permanecer en el tiempo durante la expectativa de vida del cliente. Entonces, indudablemente, hoy en la cuenta individual de un cliente de retiro programado vamos a identificar una desvalorización producto de todo lo que hemos mencionado, pero lo que acabamos de explicar es transversal a todos los portafolios. Entonces, aquí hay que recordar dos elementos. Primer elemento, el portafolio de retiro programado está principalmente expuesto a activos indexados a la inflación, es decir, activos que permiten tener una rentabilidad regularmente por encima de la inflación en Colombia. Y segundo, es un portafolio que sí tiene participación en activos como las acciones, pero tiene una participación que no excede el 20% del portafolio. Ese 20% le ha permitido al portafolio de retiro programado beneficiarse de la valorización como lo ocurrió en el 2019. Claro, y en el 2020 yo quisiera decir, pero yo no quiero tener esas pérdidas. Lo que debo hacer es conservar esas acciones en el portafolio de manera tal que cuando tenga las valorizaciones y el periodo de recuperación, mi cuenta individual nuevamente tenga una importante capacidad de capitalizarse de nuevo y entregarle los rendimientos a nuestro pensionado que le permitan conservar su mesada con la menor afectación posible. De todas maneras, Felipe, y para complementarte, el análisis de las mesadas de nuestros pensionados se hace en enero de cada año. Esto quiere decir que lo que está ocurriendo en esta coyuntura no tiene ninguna afectación en lo que ellos están recibiendo mes a mes en sus mesadas pensionales, y la revisión actuarial que tú haces se debería hacer es entre diciembre y enero, cuando se apliquen los recálculos pensionales y estimemos que ya hayamos podido, a través de la gestión profesional de las inversiones, poder recibir un poco de la recuperación que ustedes están esperando. Sí, de acuerdo, muy bien. Gracias por el complemento, muy bien. Listo, entonces, Felipe, para redondear y darle un mensaje de tranquilidad a los ahorradores en los fondos de pensiones obligatorias y de cesantías que en las próximas semanas van a estar recibiendo sus extractos, ¿cuál sería ese mensaje de cierre que tú les darías para poder pasar al contexto de los ahorradores en pensiones voluntarias? ¿Cuál sería ese mensaje que tú le dejarías a una persona que la próxima semana reciba su extracto y que posiblemente en su fondo de pensiones obligatorias vea algunas disminuciones, o en sus cesantías de largo plazo y en sus cesantías de corto vea que materialmente no tiene una pérdida? Bien, entonces el primer mensaje que quiero dejarle, Sandra, a todos nuestros clientes es que Protección es absolutamente transparente y está completamente abierto a atender todas las inquietudes de ellos en cualquiera de nuestros canales y en cualquier momento. Hace 2 semanas aproximadamente tuvimos un streaming como este y fue un momento de altísima tensión porque era un momento en donde las acciones se estaban desvalorizando fuertemente. 2 semanas después, es decir, en este momento, estamos viendo que las acciones han recuperado un poco más del 20%. ¿Eso qué implica? Que efectivamente las inversiones se han venido recuperando. Pero así como lo dijimos hace 2 semanas, lo vamos a repetir en esta oportunidad. Y es que precisamente nuestro rol es administrar estos portafolios de manera profesional, con un horizonte de largo plazo, con mucha prudencia y disciplina, sin tratar de controlar lo que nosotros no podemos controlar. Es decir, puede que tengamos unos días adicionales de valorización de los activos, pero no necesariamente estamos afirmando que en 2, 3 o 4 semanas efectivamente ya cambia la tendencia de esto que está ocurriendo. Ojalá así ocurra, pero cuando vamos a la historia hemos visto que en periodos de desvalorización de las acciones del 20, 25, 30%, inclusive los periodos de recuperación tardan entre 4 meses y medio, 5 meses después, en algunas oportunidades. Y en otros periodos más críticos pueden llegar a tardar inclusive más de 12 meses. Pero así como esta desvalorización fue históricamente acelerada
en 21 días vimos estos niveles de desvalorización, ¿por qué no podríamos esperar tener una recuperación también que nos sorprenda? Claramente ese fenómeno no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es la composición de los portafolios y la oportunidad de estar ahí atentos, asesorando a nuestros clientes para que conserven de manera prudente la exposición al respectivo multifondo que tienen en cada uno de los momentos. Entonces, el mensaje final que dejo es absoluta tranquilidad y prudencia, porque estamos administrando estas inversiones en su nombre, con un horizonte de largo plazo, con absoluta responsabilidad, controlando la emocionalidad que genera toda esta sensación de noticias, de pandemia, etcétera. Eso a veces lo sesga uno para tomar decisiones, y aquí tenemos que tener un lente completamente disciplinado, profesional, que nos permite ver no solo lo que está ocurriendo de un día para otro, sino lo que va a ocurrir en 3 meses, 6 meses y ojalá 12 meses. Miren las noticias que tuvimos este fin de semana, que no eran necesariamente esperadas por el mercado. Y es una disminución importante en estas tasas de contagio y de muerte que estamos viendo en algunos países desarrollados. Fue una noticia que trajo bastante, yo diría, expectativa o esperanza a los mercados financieros. Y por eso estamos teniendo un día favorable como hoy. No necesariamente se va a repetir en los días que vienen, pero de nuevo esas noticias vuelven a recuperar la confianza inversionista y recortan un poco la incertidumbre de qué tan prolongado y qué tan extenso va a ser el periodo de impacto económico que vamos a tener en los próximos meses. Entonces, de nuevo, el mensaje final es prudencia, conservemos las inversiones tal cual las teníamos durante el periodo previo a esta desaceleración y desvalorización, y en ese orden de ideas, con el horizonte de largo plazo, tenemos más posibilidades de éxito, de recuperar estas rentabilidades y, por qué no ver muy pronto unas rentabilidades positivas ya durante todo el periodo acumulado. Pues Felipe, lo voy a decir en mis palabras. Creo que quienes no somos expertos en inversiones y tenemos nuestro ahorro en pensiones y cesantías en un fondo como Protección, debemos tener la tranquilidad de que ustedes están administrando de la mejor manera nuestros recursos, leyendo el mercado, leyendo el entorno, y que nuestra responsabilidad, uno, es atender las medidas del gobierno nacional en esta contingencia y quedarnos en casa. 2, claro, estar monitoreando lo que está pasando, pero tener esa mirada de largo plazo a la que tú nos invitas, y cada que tengamos una pregunta, venir a un escenario como este o llamar a la línea de servicios o entrar a la página web y resolver nuestras dudas con los expertos, ¿cierto? Perfecto.